platicar acerca de una técnica milenaria que es el mindfulness, y para ello está con nosotros el doctor Javier Gutiérrez Horneras. Doctor, qué gusto. Hola, buenas tardes. Doctor, el mindfulness, pues esto empezó el siglo pasado aquí en América. Así es. En América lo trajeron para acá unos investigadores. Ajá. Y empezaron a aplicarlo en el área de la salud. Así es. ¿Verdad? Antes, ya en la India y en Asia y en todos aquellos lugares, pues lo utilizaban como un estilo de vida. Un Así estilo es. de vida en el cual pues, andaban tranquilos y todo. Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero no lo aplicaban desde el punto de vista de la salud. Acá el doctor Jon Kabat-Zinn, que fue el que es el padre del mindfulness en América, por así decirlo, Sí. Lo aplicó en el área de la salud. Así es. Y con beneficios, o sea, buenos. Así es, sí. De hecho, fue en la década de los 70, ya para terminar esta década, fue en 1979, cuando se inicia el programa de reducción de estrés basado en mindfulness en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, por el doctor Jon Kabat-Zinn, como lo mencionas, que es un biólogo molecular que tenía muchos años haciendo prácticas de yoga, de meditación. De hecho, viajó al Oriente, etcétera, para aprender de esas herramientas. Por ejemplo, otro muy conocido es Daniel Goleman, el autor del libro Inteligencia Emocional, que también es contemporáneo y que fueron introduciendo estas herramientas en Estados Unidos. Y luego, ya llevándolo a este hospital, se hizo el primer grupo con personas con depresión, con ansiedad y con estrés postraumático, y los resultados fueron muy favorables, como lo mencionas. Se vio que los índices de malestar o de sufrimiento bajaron de una manera muy marcada en pocas semanas, y a partir de ahí se arrancó todo esto que hoy conocemos como mindfulness. En los primeros estudios se aplicaban al dolor, a la fibromialgia, a las artralgias, a todo este tipo de situaciones. Sí, también. Pero poco a poco, como vieron los beneficios, empezaron a aplicarlo en otros tipos de problemas de salud. Sí. ¿Verdad? Y uno de ellos es la hipertensión arterial, sí, que también se han visto buenos resultados. Sí, se han hecho estudios en pacientes hipertensos. De hecho, en España se ha trabajado en grandes estudios con grupos muy amplios de personas hipertensas, y se han visto beneficios, pero la mayor parte de los beneficios, doctor, han sido, digamos, indirectos. O sea, el mindfulness en sí mismo, la práctica en sí misma no baja la presión arterial, pero ayuda, por ejemplo, a regular las emociones. ¿Cuántas veces no hemos visto que una persona hipertensa, cuando le dan una noticia desfavorable, su presión se dispara? O esa presión de la bata blanca, ¿no? Cuando van a consulta y el miedo que les van a decir que tienen un problema, les genera un aumento de la presión arterial. Entonces, la práctica de mindfulness hace que podamos regular las emociones y evitar esos picos que de repente puedan descompensar al hipertenso, ¿no? Así es. Ahora, doctor, durante la meditación la respiración es básica. Es básica. El control de la respiración regula la emoción, pero la respiración por vía nasal. Así es, de preferencia. Una respiración natural, le solemos decir a las personas que practican que no alteren su respiración, solamente cerrar los ojos, llevar la atención a la respiración en las fosas nasales, como mencionas, y esto hace que el sistema nervioso parasimpático se estimule, y esto hace, entre otros cambios, que la presión arterial baje, el latido cardíaco también, y esto ayuda. Por ejemplo, una persona con hipertensión y que se presenta en una situación estresante puede recurrir a la respiración consciente, y esto le ayudará a mantener su nivel, ¿no? Así es. Te digo esto porque hay personas que tienen problemas para respirar por sus fosas nasales, ¿verdad? Y entonces esto dificulta una buena calidad de vida, porque el respirar por las fosas nasales ahí están los receptores nasales, ¿verdad? Que son los que llegan a diferentes partes del cerebro. Así es. Y hacen que la frecuencia cardíaca y la presión baje. Sí, de una manera directa. Sin embargo, como mencionas, cuando hay una dificultad para la respiración nasal y se genera una respiración principalmente bucal, como quiera se ha visto que el tema de los pensamientos baja, o sea, la rumiación mental disminuye, y cuando una persona baja sus procesos cognitivos puede mantener una atención más en el presente, y esto hace también que las emociones se vayan estabilizando, ¿no? De pronto, doctor, hay personas muy irascibles, muy enojonas, que las causas pueden ser múltiples, ¿verdad? Pero ayer veía una serie, que se llama Bronca, Okay. Y se trata de personas así, que fácilmente se molestaron porque se le pitó uno de más, de mecha corta. Pite, y se enojó y lo empezó a seguir, y se hizo la historia, sí. ¿Verdad? Entonces, el practicar mindfulness disminuye este tipo de reacción,
Pues definitivamente es una de las emociones que más puede una persona regular de una manera adecuada con la práctica de la meditación y del mindfulness. De hecho, está demostrado que una persona iracunda, una persona que explota constantemente en esta emoción, tiene más riesgo de enfermedades cardiovasculares. Una persona hipertensa, que obviamente es intolerante y ante una situación adversa se frustra y cae en esta emoción, le va a generar muchos daños en su salud. Entonces, la práctica de mindfulness hace que el sistema límbico pueda generar una menor reacción de esta detonación emocional y hace que la persona vaya bajando. Incluso personas no lo creen. Yo he tenido la experiencia de muchos años de dar este curso de personas que me lo han dicho fuera de grupo. Es que yo soy tremendamente explosivo, esto me ayuda, y al final del curso me lo agradecen, ¿no? Porque ellos notan que de una manera sincera, sin reprimir la emoción, de una manera natural, ya no son tan explosivos, ¿no? Así es, porque al momento de enojarse la persona, de hacer un coraje, la presión inmediatamente se va para arriba. Así es. El cortisol, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y el efecto en el organismo pues, es tremendo, todo el cambio metabólico que se presenta. Y esto dura horas o puede durar un día con esta tensión. Sí, desgraciadamente se puede hacer hasta un rasgo de personalidad. Hay personas que ya están catalogadas como los enojones, ¿no? Y cualquier situación les lleva a este estado emocional. Entonces, la práctica de mindfulness ayuda a regular esta emoción para reducir los daños de la presión arterial elevada. También hace que los pacientes hipertensos sigan mejor sus tratamientos, porque se acuerdan de la pastilla, no se acuerdan que tienen que tomar el medicamento. También hace que tengan una mejor calidad de hábitos alimenticios. He visto personas que tienen hipertensión y que practican mindfulness y desarrollan la comida consciente, pueden mejorar también esto, y sabemos que la alimentación es básica para los temas de hipertensión, ¿no? Aquella persona, doctor, que medita, ¿se hace más consciente en un momento dado de sus problemas de salud? Sí, sí, definitivamente, porque una de las capacidades del mindfulness es tener mayor sensibilidad física. Entonces nosotros notamos, por ejemplo, un mareo leve, un dolor de cabeza, una sensación de tensión, y ahí podemos atenderla de una manera eficiente y oportuna. Yo por la situación siguiente, por ejemplo, hay ahorita un problema severo de salud que es el sobrepeso y la obesidad, Sí. ¿verdad? Y las personas que conozco yo que meditan y todo, por lo general son personas delgadas. Ajá, ajá. Sí, es muy común, porque la misma práctica del mindfulness no se genera solo en el cojín, ¿no? En la silla, cuando está uno meditando, sino durante el día uno va siendo más consciente y va teniendo una capacidad. La atención plena nos da la capacidad de controlar los impulsos. Eso es muy importante. Cuando estamos nosotros en un proceso, por ejemplo, de hipertensión que estamos hablando, y vemos que hay un alimento que sabemos que no es sano, podemos no consumirlo. Incluso para el tema del tabaquismo, del alcoholismo, la práctica de mindfulness ayuda mucho, ¿no? Muy bien, bueno, eso es muy importante. Vamos a una pequeña pausa, doctor, que me están señalando, no nos tardamos nada. Regresamos aquí a Consultorio en Salud. Estamos de regreso aquí en Consultorio en Salud. Estamos charlando con el doctor Javier Gutiérrez Ornelas acerca de mindfulness, una técnica milenaria que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y también ayuda en nuestra salud, principalmente cuando la persona regula las emociones, mejora el estrés. Y como yo le mencionaba al doctor en algún otro programa, pues cada vez se habla que el estrés está detrás de muchas enfermedades, pero creo que a lo mejor hasta se está subestimando esto, y que es más lo que el estrés influye, doctor, en las enfermedades. Sí, definitivamente de acuerdo con eso. Ahora que vimos precisamente un tema en el Congreso de Mindfulness, hablaban de que la Organización Mundial de la Salud desde el 2019, si mal no recuerdo, ya habla del burnout como una enfermedad tal cual, y desgraciadamente cada vez hay más y más personas que viven este proceso, y es que el estrés se ve hoy desde los niños. O sea, niños que están sometidos a gran cantidad de estímulos, por ejemplo, tanto sus clases como otro tipo de formaciones, y luego tanta computadora, está generando un caldo de cultivo para el estrés en todas las edades, ¿no? Doctor, ahora en los encierros que tuvimos en la pandemia, pues se incrementó importantemente el estrés por múltiples factores, por el miedo a la pandemia, por la pérdida de algún familiar o amigo, Sí. por pérdida de trabajo, Temas cierre de económicos. negocios, todo ese tipo de situaciones, por la incertidumbre. Se ha visto que no han bajado los niveles, según estadísticas también, aunque la pandemia, bueno, ya la hemos ido superando, los niveles de estrés, de ansiedad y de depresión se han mantenido constantes aún después de la pandemia en sus puntos agudos. Y esto obviamente es alarmante. Entonces es importante encontrar herramientas útiles como mindfulness, doctor, porque ¿qué pasa? Muchas personas cuando están viviendo un proceso de malestar empiezan a complicarlo más comiendo de una manera inadecuada, fumando, bebiendo, comprando, y esto va complicando más los procesos, ¿no? Entonces la práctica de mindfulness ayuda mucho para el bienestar. Ahora, doctor, una cosa curiosa es que la persona que está bajo un estrés muy fuerte, o sea, un distrés, no lo percibe como tal. O sea, uno le comenta, bueno, usted anda muy estresado. No,
no sé, y la pareja, el esposo, la esposa dice, no, sí, siempre anda estresado, preocupado, pero ellos no lo perciben así. Sí, no lo aceptan. Es como un mecanismo de defensa donde saben que aceptarlo les va a llevar a una responsabilidad de tener que trabajar con eso y lo más fácil es evadirlo. No, a mí no me pasa, esto no me sucede, pero yo, por ejemplo, cuando he dado cursos o talleres en empresas, personas que dicen no estar estresadas y empiezan a hacer las prácticas, notan cómo su calidad de vida mejora. Entonces ellos mismos dicen, oye, con esta práctica ahora duermo mejor, me siento más relajado, rindo más, me concentro mejor. Entonces todo es cuestión de educación también en este tema y que se vayan dando la oportunidad de involucrarse en estas prácticas. Doctor, en el área donde vemos mucho estrés y consigo, obviamente, la mano enfermedades, es en los estudiantes universitarios. En el área de la medicina, en la residencia, donde hay mucho estrés de trabajo, presión con los pacientes, estar estresado con pacientes en sala de urgencias, en cuidados intensivos, y todo eso se relaciona cuando la persona no maneja bien el estrés, se traduce a enfermedades. Y las enfermedades, pues, se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. Sí, claro, de hecho, como lo mencionas, los residentes o los estudiantes universitarios viven gran estrés, desgraciadamente no le dan la importancia porque el cuerpo lo resiste, ¿no? Pero es algo que desgraciadamente tarde o temprano va a cobrar esa factura y van a venir las enfermedades, entonces es importante tener estas prácticas. De hecho, hoy en día se han estado ya introduciendo prácticas de mindfulness en universitarios y se ha visto cómo su calidad de vida mejora de una manera impresionante. O sea, no tenemos por qué estar estresados. Si tenemos herramientas como estas, podemos reducir ese malestar y rendir de una manera adecuada, ¿no? Ahora, doctor, muchas veces se maneja el estrés de mala forma, por decir, tomando algún alcohol, fumando o algún otro tipo de drogas. La mayor parte de las veces. De hecho, los mecanismos de evasión son los más frecuentes y como sabemos que hay gran cantidad de publicidad para la venta de estos productos, bueno, pues es lo más fácil no ver la realidad que se vive, pero la persona en la medida que va consumiendo este tipo de sustancias, incluso alimentos altos en calorías o alimentos chatarra, y la persona va dañando por un lado su salud con el estrés y por otra con hábitos ineficientes, pues obviamente tarde o temprano va a presentarse el problema. Por eso la práctica de la meditación es tan importante e incluso urgente. Fíjate, hablando, lo que hablas de la hipertensión, el paciente que está estresado, por lo general tiene la presión elevada, Sí. ¿verdad? Y no se da cuenta que tiene la presión elevada Ujú. y que a largo plazo le va a ocasionar problemas más serios, como puede ser un infarto, como puede ser un accidente cerebrovascular, una insuficiencia cardíaca, etcétera. Sí, cuando practicamos mindfulness, nosotros notamos esos cambios, el dolor de cabeza, el mareo. Ya sabemos que a la hipertensión se le dice el asesino silencioso, ¿no? Pero la práctica de mindfulness puede hacer percibir esos pequeños cambios y empezar a atenderse. Desgraciadamente, la mayor parte de los hipertensos o gran parte de los hipertensos no saben que tienen esta enfermedad, ¿no? Así es. Ahora, doctor, esto de la práctica de mindfulness cada vez se extiende más. Cada vez hay más personas que practican la meditación, ya sea mindfulness o cualquier otro tipo de técnica de meditación, pero cada vez hay más. Si lo comparamos con los años, el siglo pasado, en los años 70, 80, pues realmente muy poca gente hacía, y lo que hacía era yoga, Sí. y como que las personas que lo hacían como que lo veían algo medio extraño, el que hiciera algo de yoga, no le veían un objetivo o un fin, bueno, ¿qué gana con hacer? Sí. ¿Verdad? Y ahora no, ahora ya se sabe que realmente los beneficios que trae el meditar, ¿verdad? Y cada vez lo vemos en diferentes áreas de nuestra vida, en el deporte, en las oficinas, empresarios, profesionistas, estudiantes, etcétera. Sí, yo de hecho agradezco mucho el espacio, doctor, en este programa porque todavía hay mucha resistencia en los entornos sanitarios. Todavía médicos, enfermeras, etcétera, no conocen esta herramienta y sigue viéndose como orientalista o como algo raro aún hoy en día, ¿no? Entonces sí es bien importante que sepan que esto está totalmente respaldado, que hay evidencia científica que avala que las prácticas meditativas y de la atención plena cambian para bien la salud de las personas y que está al alcance de todos. En la medida que el sistema sanitario vaya metiendo más la meditación, tendremos mucho mejor resultado en cuanto a la salud. Incluso, doctor, dentro de los puntos que habla incluso la Universidad de Harvard, dice que uno de los puntos para tener una mayor longevidad es la meditación. Sí, sí, sí. De hecho, se dice también que en algunos años, tal vez una década, una de las principales terapias para mejorar la salud es el mindfulness precisamente. Entonces, va de menos a más y yo creo que en la medida que estemos difundiendo en estos espacios tan serios y que las personas vayan encontrando también prácticas que les ayuden de una manera sistemática, esto tiene que seguir mejorando. Ahora, lo importante de todo esto es de que todo esto tiene una base científica, o sea, no es nada más de que uno cree o que uno lo piensa, sino que hay bases científicas, hay artículos médicos bien realizados donde
hablan, por ejemplo, de la longevidad de los cromosomas, de la Los telómeros, Ajá. telómeros, en el cual el paciente que medita mejora la longitud de los telómeros, y esto va relacionado con la longevidad. Sí, ya está totalmente, como lo mencionamos, demostrado. Solo es cuestión de empezar la práctica. Hay que darnos ese tiempo. De hecho, una persona hipertensa que empiece a hacer su meditación, yo les recomiendo mucho que empiecen en la mañana, 5 minutos de atención en la respiración, y al final del día otros 5 minutos nos va a ir ayudando a que tengamos esta capacidad de regulación emocional principalmente y podamos tener un mejor manejo de este problema de salud, ¿no? Doctor, ¿qué tan importante es hacer, por ejemplo, un alto en el día de unos segundos y ser conscientes de lo que estamos haciendo en ese momento y respirar hondo y profundo? Indispensable. De hecho, también un tema que se vio ahí en el Congreso es como personas que han puesto en su disciplina cada hora parar 5 minutos y dedicarse a respirar esos minutos genera mucho bienestar, reduce el estrés, reduce la presión arterial, mejora la memoria. Entonces, el tema es hacerlo un hábito. Hay hoy en día aplicaciones, alarmas para poder tener esas pequeñas pausas conscientes y la persona se va a dar cuenta en cuestión de una semana cómo su calidad de vida mejora, ¿no? Exactamente. Doctor, el tiempo se nos termina. ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, el mensaje sería, doctor, que incluyamos en la medida de lo posible la práctica meditativa de manera diaria. Como lo mencioné, 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche pueden ser suficientes para generar un cambio en nuestro estilo de vida. Así es. ¿Dónde te pueden contactar, doctor? Sí, en el 81 19 41 20 61, ese es mi teléfono donde contesto a la brevedad para dar información de los cursos. Hoy empezamos curso y afortunadamente, bueno, tenemos el cupo lleno, pero ya estaremos ofreciendo otro en un par de semanas. Muchísimas gracias, Gracias, doctor. ¿Dónde gracias. estás ubicado? Estamos en la Plaza XO, en Calzada San Pedro 202, en la Colonia del Valle. Muchísimas gracias, Gracias. doctor, por haber estado Gracias. con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.